Hola, bienvenidos a disfrutar de la narración de la partida número 26 de ajedrez lógico jugada a jugada. Esta partida es entre Osip Bernstein contra Jacques Mieses, jugada en el torneo Coburg Meister Turnier que comenzó el 18 de julio de 1904. Esta fue en la ronda 13, el 1 de agosto de 1904 en Coburg, Alemania. Utilizaron la apertura ECO B45, defensa siciliana, sistema clásico, 4 caballos. Estudio para el teclado negro. Podría ser el título de la partida Bernstein-Mieses. Bernstein presiona sobre las debilidades de su oponente en las casillas negras y sitúa piezas en los agujeros de su posición. Tras una notable incursión de su rey, los peones negros comienzan a caer y se despeja vía libre para el avance del peón pasado de Bernstein. Veamos pues la partida. E4. Considerada objetivamente, E4 es una de las jugadas más fuertes de apertura. Sitúa un peón en el centro y permite a dos piezas que entren en juego. Difícilmente puede pedirse más a una sola jugada. C5. Esta apertura a la defensa siciliana es actualmente una de las aperturas más populares. La primera jugada de las negras tiene el defecto de que solo abre paso a una pieza, pero en un aspecto tiene un objetivo similar a E5. Cubre D4 y dificulta que las blancas puedan situar una pareja de peones en el centro. Si las blancas insistieran en jugar D4, entonces las negras pueden responder C por D4, cambiando el peón central blanco por uno lateral. La defensa siciliana es absolutamente correcta y conduce a un juego batallador, en el que las negras tienen muchas posibilidades de contraataque, sobre todo contra un oponente ambicioso que fuerce sus opciones de ataque en el flanco de rey. Las negras apuntan a un contraataque en el flanco de dama, a cuyo fin es fundamental el control de la columna C, como contrapeso a la habitual superioridad de las blancas en el centro y flanco de rey. Caballo C3. Una jugada normal de desarrollo. Las blancas llevan una pieza a una casilla en la que ejerce influencia sobre el centro, aunque se trate de una jugada un tanto plácida. Más acorde con la apertura hubiera sido caballo F3, porque desarrolla igualmente una pieza en el flanco de rey, facilitando el enroque, y prepara el avance de D4, es decir, una importante acción central que lucha por el centro y abre paso a otras piezas. E6. La jugada negra es tranquila pero efectiva. Se han abierto diagonales para la dama y el alfil de F8 y se prepara una eventual ocupación del centro con D5. Caballo F3. Esta excelente jugada sitúa al caballo en un solo movimiento en su casilla ideal, incrementa la presión sobre el centro y facilita un temprano enroque corto. La alternativa D4 permite C por D4, dama por C4 y caballo C6. Cuando las negras ganan un tiempo por el ataque sobre la dama blanca. Regresamos. Caballo C6. Si las negras juegan D5, entonces la respuesta de E por D5, E por D5, abre líneas a favor del bando mejor desarrollado, en este caso las blancas, que tienen dos piezas en juego por ninguna de las negras. Regresamos. D4. La ruptura típica de la siciliana, con la cual se incrementa la movilidad de las piezas blancas. En un solo movimiento se abre una diagonal para el alfil de C1 y la columna D para la dama. C por D4. Las negras eliminan uno de los peones centrales blancos a cambio de su peón C. Al mismo tiempo abren la importante columna C para su torre de A8 y la dama. Caballo por D4. Retomando así, las blancas centralizan este caballo, aumentando el radio de acción de sus piezas en general. Por una ruta inusual se ha llegado a la variante de los 4 caballos en la siciliana, una variante complicada,
a pesar de su clásica apariencia. ¿Qué deben jugar ahora las blancas? La elección es más una cuestión de estilo, forma y temperamento que otra cosa, y eso es lo que hace que el ajedrez sea tan fascinante. Las blancas pueden optar por un desarrollo metódico, que sería alfil E2 o alfil E3, o bien pueden dejarse tentar por el juego combinativo con caballo de AB o por la prudente A3, impidiendo una molesta clavada. También puede decidir ser pacientes y dedicar sus esfuerzos a elaborar una ventaja posicional partiendo de G3 o caballo por C6. Hagan lo que hagan, el juego reflejará, en cierto modo, su propia personalidad. La forma en que se comporte este pequeño ejército será un reflejo de pensamientos, humores e instintos del individuo que lo dirige. Caballo por C6. Las blancas se contentan con una pequeña ventaja posicional como consecuencia del cambio de caballos. Echemos un vistazo a algunas alternativas. Alfil E3, alfil B4, clavando el caballo y amenazando caballo por E4, alfil D3, D5. Y las negras han superado todas sus dificultades de apertura. Regresamos. La tranquila E2. No, por supuesto, alfil por D3, dejando colgado el caballo de D4 sin defensa de la dama. Alfil B4 con buen contrajuego. Prevenir la clavada con A3 no es muy atractivo. Las negras contestan D5 y las blancas deben luchar por mantener la iniciativa. El tiempo es demasiado valioso en la apertura para gastarlo en jugadas de peón. La jugada de doble filo caballo D a B5 no es un plato de todos los gustos, pues conduce a complicaciones. Después de alfil B4, alfil F4, caballo por E4, caballo por C7 jaque, rey F8, dama F3, D5, enroque largo de las blancas, alfil por C3, B por C3, dama, torre B8. O bien la aguda variante Pelican, después de D6, alfil F4, E5, alfil G5. Una ventaja de la textual es que las negras, al retomar con uno de los peones, cierran la columna C, su principal plataforma de ataque de la defensa siciliana. B por C6. Este es superior a D por C6, porque normalmente es mejor retomar de peón hacia el centro. En este caso, las negras mantienen un racimo de peones hacia el centro, abriendo a la columna B en favor de su torre A8. La continuación después de D por C6 podría ser dama por D8 jaque, rey por D8, alfil G5, alfil E7, enroque largo, jaque. Regresamos. E5. No solo expulsa el caballo F6 de su excelente puesto, sino que refuerza el control de las blancas sobre la casilla D6. Caballo D5. Poco hay que pensar para realizar esta jugada centralizadora, entre otras razones, porque la única casilla disponible para el caballo es G8, es decir, su punto de partida. Caballo E4. El cambio de caballos haría desaparecer cualquier ventaja de que ahora disfrutan las blancas. Por otra parte, este movimiento de caballo intensifica la presión sobre la casilla D6 que he pintado de rojo. F5. Juego sin prejuicios. O el caballo se marcha o bien declara sus intenciones. Las negras dispondrían de otra defensa, dama C7, a la cual se contestaría F4, dama B6, con idea de impedir que las blancas enroquen en el flanco de rey. Después de F5 continúa E por F6. Si las blancas quieren cumplir su objetivo, el caballo debe permanecer donde está, a fin de tomar posesión de la casilla D6. Caballo por F6. Las negras no toman de peón, porque sería replicado, tomáramos de peón, dama H5 jaque, obligando al rey a moverse y privándole así de su derecho de enrocar. Siguió caballo D6. Jaque, para forzar un cambio de piezas que deja a las negras con un mal alfil, debido a que sus peones están situados en casillas del mismo color. Poco puede hacer un alfil cuando su camino está ocupado por peones. Alfil por D6,
la única alternativa, ya que rey E5 no era muy seductor. Dama por D6. Después de este cambio, las blancas ejercen un estrangulamiento de la posición contraria. No solo bloquean al peón B, impidiendo el avance liberador de 5, sino que también facilitan el eventual enroque largo a su rey. Además, las blancas ejercen una gran presión sobre las casillas negras, una presión acentuada por el hecho de que el alfil de rey negro que se desplaza sobre estas casillas ha desaparecido ya del tablero. E4. La dama debe ser rápidamente expulsada, pues de otro modo las negras se verán privadas de oxígeno. ¿No era mejor dama E7 por alfil F4, dama por D6, alfil por D6, caballo E4, alfil A3? Y las blancas siguen ejerciendo un control férreo de la posición. Estábamos en caballo E4. Se juega dama D4. Al retirarse, la dama ataca en dos direcciones, amenazando tanto el caballo como al peón en G7. Caballo F6. Única para ambas amenazas. Dama D6. Las blancas no intentan de nuevo, ya que odian renunciar a su posición dominante. Entre tanto, vislumbra ya que pueden hacer tablas, si así lo desearan, por repetición de posiciones. Caballo E4. Las negras no pueden permitir que la dama contraria permanezca en D6, y cualquier retraso en expulsarla podría resultar fatal. Que las dificultades de las negras no son insuperables lo demostró Alekhine, quien propuso esta continuación. Dama B6. Las negras amenazan dama por F2 jaque, rey por F2, caballo E4 jaque, recuperando la dama. Regresamos. Dama por F2. El blanco juega alfil E3, C5, alfil F4, alfil B7, enroque largo y torre C8. Regresamos. El blanco juega dama B4. Muy fuerte. Si la dama no puede establecer una residencia permanente en D6, esta casilla es la mejor. En B4, por incómoda que pueda parecer, la dama ataca el caballo, controla una diagonal que impide el enroque negro y de paso evita que la torre de A8 se adueñe de la semiabierta columna B. D5. Las negras protegen a su caballo y se disponen a desafiar a la dama blanca con dama D6. Su centro de peones les concede alguna compensación por sus problemas. Alfil D3. Una jugada ideal, pues el alfil se desarrolla con una amenaza de alfil por E4, D por E4, dama por E4, ganando un peón. Regresamos. Dama D6. Las negras proponen el cambio de damas, con lo que la dama atacante o desaparece del tablero o debe abandonar, o al menos, su posición dominante. Dama por D6. Las blancas no tienen nada que objetar a la simplificación. Seguirán disponiendo de la ventaja de su pareja de alfiles y un duradero control de las casillas negras. Caballo por D6. Por su parte, las negras se contentan con su parte del trato. Sus torres cuentan con columnas abiertas sobre las que operar y tienen en el centro un grupo de peones con lo que esperan restringir la actividad de los alfiles contrarios. F4. El ojo, para los detalles microscópicos, distingue al maestro, dice el gran George. El ajedrecista que pesaba 150 kilos era fuerte físicamente y también ajedrez. Las blancas controlan ahora la casilla E5, a la vez que impiden el avance del peón E negro. La consecuencia de esta fijación del peón E6 es que limita la movilidad de su alfil A5. Las negras tienen que hacer algo para poner en juego su alfil. Con esta jugada plantea desarrollarlo por A6 para cambiarlo por el enemigo. Alfil E3. Excelente. Esto controla el avance del peón C y al mismo tiempo el alfil conquista dos nuevas casillas para las blancas, D4 y C5. Alfil A6. Con esta jugada, las negras esperan eliminar del tablero uno de los alfiles blancos. Rey D2. El rey es una pieza fuerte y debe utilizarse agresivamente en el final. A medida que disminuye el número de piezas sobre el tablero y por tanto también las posibilidades de que el rey se vea expuesto a un ataque de mate, su fuerza de juego como pieza de ataque
se magnifica. En el final, el rey es una pieza inigualable por su capacidad de infiltrarse entre los peones contrarios. Por esta razón, en la posición actual, el rey se acerca al centro, donde resultará más útil en lugar de enrocar, lo que significaría un confinamiento voluntario. Caballo C4 jaque. Ahora se pone en manifiesto el plan de las negras. Quieren forzar el cambio del alfil por el caballo, lo que dejaría sobre el tablero alfiles de distinto color, lo que suele ser un acusado factor de tablas. Otra interesante maniobra era caballo B7, para seguir con C5 y poner en marcha el rodillo de peones centrales. Bien, se jugó alfil por C4, prácticamente forzado, ya que el caballo atacaba también E3 y B2. Alfil por C4. Detengámonos un momento en la situación. El alfil blanco disfruta de mayor libertad que el negro. Este último está limitado en sus movimientos por los numerosos peones situados en casillas blancas, es decir, el color por el que se desplaza. El rey blanco está más cerca del centro y de las casillas críticas de 4 y E5, por lo tanto está mucho mejor situado que el rey negro. El centro negro, una de las claves de la partida, está controlado por las blancas. Los 3 peones de esa zona están fijados y no pueden avanzar. A4. Bloqueo. El peón de A5 se ha visto frenado. Ahora constituye en blanco fijo, siempre en peligro de ser atacado con alfil B6, para asegurarse de que no será capturado, porque esto significaría dejar a las blancas con el peón A pasado. Las negras deben protegerlo continuamente con su torre de A8. Debido a esta necesidad de defender un peón, las negras se ven privadas de los servicios de una torre. Rey D7. Las negras acercan también su rey al centro para tomar parte en la lucha. Las torres están ahora comunicadas y el rey se dirige a D6, desde donde espera poder apoyar el avance del peón E o el del C. B3. Las blancas atacan el alfil para obligarlo a situarse en una banda. Como él puede comprobar, el alfil está cortado porque los peones de ambos bandos están situados en casillas blancas, el color de las diagonales por las que viaja el alfil. Alfil A6. Única casilla retirada para el desafortunado alfil. Alfil B6. Ahora este ataque al peón A5. Alfil C8. Solo puede responderse con una nueva retirada de alfil. Rey E3. El rey proyecta internarse en el campo contrario a través de E4, E5 y, como veremos, otros puntos más al norte. Alfil C5 era un poco más cruel, impidiendo la demostración torre F8. Bien, se jugó torre A6. No era mejor rey D6, con la idea de avanzar peones, porque la respuesta de rey D4 hace abortar todos esos planes. La mejor posibilidad de las negras era torre F8, para tratar de conseguir contrajuegos sobre la columna F. La textual, aunque ataca el alfil, lo único que sigue es desviarlo hacia la última casilla que dispone, que es mucho mejor. Alfil A5. Las blancas dominan cada casilla importante del tablero. El alfil impide que la torre de H8 llegue a F8 y también que la de A6 se sitúe en B6. Además, impide que el rey negro juegue a D6, controle el avance del peón D e inmoviliza por completo el peón C. Compárese el control de este alfil ejercido sobre 8 casillas con la actividad del alfil negro, cuya influencia se limita a una sola casilla. Esta diferencia en su potencial de juego habla por sí sola de las posibilidades ofensivas de las blancas, así como de las dificultades que tendrán las negras para salvar la partida. Cada nuevo palmo de terreno que conquisten las blancas se traducirá en una restricción dramática de la posición negra. Me recordó la lectura de finales de Stillman, donde llama este tipo de juego gato y ratón. Rey C7. Haciéndose a un lado, el rey le concede a su alfil otra casilla de juego. Rey D4. Apretando el nudo. Este rey también se abre paso en el centro del tablero, cediéndole a su torre de H1 el control de la columna E.
Alfil D7. Las negras tratarán de llevar su alfil flanco de rey, por ejemplo a G6. La torre de H8 parece disponer de mucho espacio, pero ¿de qué le sirve? Si juega a B8, una buena columna semiabierta, ¿por dónde podría penetrar? En esa columna no dispone de ninguna buena casilla. Torre A E1. Mucho más fuerte que la inmediata ocupación de E5 por el rey. Las blancas tratan de utilizar esta casilla clave como trampolín de asalto de la torre a la casilla G5. Una vez ahí, el rey jugará a E5, estrechando el cerco sobre las casillas negras. H5. Las negras preparan una barricada de peones contra el proyectado ataque de la torre blanca a su flanco de rey. Torre E5. Segunda etapa del viaje a G5. G6. Las negras se preparan para resistir un duro invierno reforzando las ventanas. Torre G5. Las blancas atacan el peón G al tiempo que evacúan la casilla E5 para su rey. Torre G8. El peón debe ser protegido y esto es desde luego más flexible que si hubiera jugado torre H6, cuando la torre no tendría la menor movilidad. Rey E5. Nueva penetración a través de las permisivas casillas negras. La amenaza es de rey F6, alfil E8, torre E1, más fuerte que si fuera rey por E6, alfil D7 jaque, rey F6, alfil F5. Regresamos. Alfil E8. Las negras abandonan el peón E ya que no pueden salvar todos sus peones. De este modo se conceden la pequeña posibilidad de ofrecer cierta resistencia. Si las blancas capturan el peón de inmediato, rey por E6, alfil D7 jaque, rey F6, alfil F5. El penoso alfil negro está tristemente encerrado por 5 peones fijados en casillas de su mismo color. Juega el blanco, entonces torre E1. Antes de comprometerse en ninguna acción decisiva, las blancas aplican mayor presión. Observe cómo el maestro de ajedrez pone a trabajar todas y cada una de sus piezas antes de embarcarse en un ataque. Torre A8. Para regresar al juego, esta torre tiene que volver a casa. Rey D7 no era satisfactoria, ya que la respuesta de rey F6 descubriría el ataque de la torre sobre el peón E6. Rey F6. Las blancas completan el plan de rodeo. Observe los efectos de la disposición de peones en E6, D5 y C6. Las piezas negras se han quedado encerradas, mientras que las blancas pueden utilizar las casillas negras C5, D4, E5 y F6 para penetrar en puntos vitales de la posición enemiga. Note que estas casillas negras son agujeros, porque las piezas no pueden ser expulsadas por peones enemigos. Las blancas no recurran a un ataque brutal o una complicada combinación para cumplir su objetivo, sino que confían en el poder dinámico latente de una abrumadora superioridad posicional. Alfil D7. Las negras tienen una razón para esta última jugada. Después de que hubieran jugado torre por G6, torre por G6 jaque, rey por G6, torre G8 jaque, rey por H5, torre por G2, podrían revolverse. Bien, nos quedamos en alfil D7. G3. Las blancas disponen en cadena sus peones del flanco de rey, impidiendo esa posibilidad, limitando aún más toda posibilidad de ruptura a las torres negras. Torre de A a E8. Las negras no pueden hacer nada por mejorar su posición, de modo que esto no es otra cosa que una jugada de espera. Torre de E a E5. Las blancas podrían jugar ahora por G6, con pocas dificultades para ganar, pero prefieren hacerlo con total seguridad. Primero bloquean el peón E para eliminar cualquier sombra de resistencia. Torre H8. Mientras hay vida, hay esperanza. Torre por G6. La primera ganancia tangible. El resto es una interesante demostración del arte de ganar una partida ganada. Torre H7. Temiendo amenazas contra su peón H aislado, las negras se preparan para doblar torres en la columna H para protegerlo. Torre G7. Las blancas continúan ganando terreno, ahora invaden la séptima fila. Torre EH8. Las negras se defienden tenazmente. Torre por H7, torre por H7. Lo más sencillo,
pero también la forma científica de forzar la victoria. En los finales en que uno de los bandos tiene ventaja material, la estrategia prescrita es cambiar piezas, no peones, hasta llevar el juego a un final de peones. Los finales con solo peones en el tablero son más fáciles de ganar. Ahora las negras solo tendrán un peón menos durante tiempo indefinido. Rey G6. Tras cada cambio se incrementa el poder del rey. Ahora amenaza la torre y colabora en el asedio el peón H. Torre H8. Curiosamente, la torre solo dispone de esa jugada, donde deben las blancas decidir ahora la lucha retirando el peón H. Rey G7. No, no y 1000 veces no. Si hubiera tomado torre por H5, alfil E8 jaque y las negras ganarían la torre y la partida. Qué fácil es equivocarse y echar por tierra hasta el final más sencillo. La jugada textual obliga a la torre a abandonar la columna H. Torre D8. La torre negra tiene que abandonar el peón a su suerte. Torre por H5. Ahora la captura no implica riesgo alguno. Alfil E8. Esperando poder situar el alfil en el flanco de rey para atacar los peones blancos del flanco opuesto. Torre H7. La torre se sitúa en la séptima fila, una posición ideal en finales. Torre D7 jaque. De otro modo, el procedimiento de las blancas sería torre F6, al jaque a la descubierta, alfil D7 y G4. Y no hay quien detenga el peón. Bien, estamos entonces torre D7 jaque, rey H6. El rey debe proteger por supuesto a su torre. Torre por H7, jaque. No puede evitarse el cambio de torres, así que las negras deciden hacerlo de inmediato para desviar al rey blanco de H5, porque si el alfil logra llegar a este punto, puede crearles problemas a las blancas. Rey por H7. Las blancas dan su aprobación. Sus peones del flanco de rey son móviles, mientras que los negros o no pueden mover o no deben hacerlo. Alfil H5. El alfil por fin ha salido de su encierro. H4. Los peones del flanco de dama no pueden protegerse, así que las blancas inician la marcha de sus peones del otro flanco. Alfil D1. Tras una inactividad tan prolongada, el alfil no solo amenaza ahora la vida de todos los peones contrarios de casillas blancas, sino que por el momento restringe también el avance de los peones del flanco del rey. C3. Para salvarse, este peón escapa a casilla negra. Alfil por B3. Las negras ganan un peón, más para distraer a las blancas que con cualquier otro fin, ya que no disponen de amenazas reales. G4. Para refutar alfil por A4, F5, rey D7. Si jugara alfil C2, entonces rey G7, o si jugara E5, entonces F6, rey D7 y F7. Y las blancas ganan. Entonces vemos qué pasaría después de rey D7. Sería F6, rey E8 y rey G7, escoltando el peón hasta la última casilla. Entonces nos quedamos en rey D7. G5. Los peones pasados anhelan expansionarse. Hijo Nimzowitsch. E5. Desesperación. Pero no había una defensa esperanzadora. Si hubieran jugado rey E8, G6, alfil C2, H5, F5 y rey G7. Y las blancas ganan. F5. Lo más simple. Los tres peones blancos pasados y unidos son más que convincentes. Alfil por A4. Después de alfil C2 venía rey G6. Es decisivo protegiendo el peón F y dejando el paso a H. Así que después de alfil por A5, el blanco juega F6 y las negras abandonan. La señal de que ya es hora de rendirse. El peón no puede pararse con rey E8 porque sigue rey G7 y lo corona. Esta partida constituye una hermosa ilustración de la técnica de explotar las debilidades sobre casillas negras. Muchas gracias por su paciencia y hasta la vista.